Bendígale Dios, jóvenes. Al salir hoy del servicio de jóvenes, justamente yo continué meditando muy profundamente sobre el tema de la predicación que tenía Lover. El tema era el nombre de Dios. Y al meditar hoy, salí con mi esposa, comimos algo y yo continuaba pensando justamente en ese tema, justamente en el nombre de Dios. Y Dios traía a mi mente momentos en el pasado, cuando yo había estudiado justamente este tema, y Dios traía a mi mente, juntamente con eso, momentos de meditaciones y de revelaciones estudiando sobre el nombre de Dios. El texto que se utilizó como base este sábado fue Salmos 83, 18, que dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Cada nombre tiene un significado especial y hoy el predicador mencionaba algunas cualidades, adjetivos, como se conocen a Dios, lo llamaban como el Elohim, el Adonai, el Shaddai, y uno que no mencionó, pero que también era muy común entre las personas de gobierno, de mandato, es decir, como reyes, entre otras personas, era Yah, que se escribe como YHA, y ustedes lo pueden ver en Salmos, en Proverbios, aún en Eclesiastés lo pueden ver ese nombre, refiriéndose a la persona de Dios. Sin embargo, lo interesante es que el nombre de Dios es mucho más especial que eso. Encierra un significado y un misterio tan grande que en un momento dado para los hebreos ellos dejaron hasta de mencionarlo. Y solamente la persona que era como autorizada y capacitada para mencionarlo era el sumo sacerdote. Esta persona solamente lo podía mencionar una vez también al año, y lo mencionaba 10 veces cuando entraba en el lugar santísimo, que era justamente en el templo. Ese mismo nombre aparece en la Biblia más de 6.800 veces, también en ocasiones en textos bíblicos que tú lo puedes encontrar. Pero lo interesante es que con el tiempo se desconocía la pronunciación porque era prohibido. La gente empezó a olvidar cómo se mencionaba el nombre de Dios. En el hebreo antiguo, cuando tú analizas y estudias un poquito el hebreo antiguo, te darás cuenta que en el hebreo antiguo no existían las vocales. O sea, lo que existía era básicamente consonante. Por tal razón, el nombre de Dios, cuando Dios le dice a Moisés, me parece que fue en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y Moisés le dice: Señor, ¿cómo le voy a decir al faraón? O dile ¿cómo le voy a decir que me envió? Pues Dios le dice: dile a él que yo soy el que soy. El texto que, la traducción que nosotros tenemos, pero literalmente lo que el Señor le dijo a Moisés fue, cuando le dijo su nombre, dijo: dile que Y-H-V o W-H. Es decir, básicamente así se escribía el nombre de Dios. Y algunos en ese contexto, cuando se empezaron a escribir, empezaron a tratar de pronunciarlo. Como no tenía vocales, empezaron a ponerle sonidos o a adjudicarle vocales para que tuviera una pronunciación. Así que empezaron a pronunciarlo como Yahweh, Yahweh, Jehová. Pero en el hebreo antiguo no se leía así. Salían esa palabra como YHVH. Realmente en hebreo se mencionaba como Yohevahet. Ahora lo interesante es que parte de la característica de este nombre de Dios, la parte de G, es decir, la H, es una letra que representa el Ruach. El Ruach lo que significa básicamente como el soplo, el viento, el espíritu. Esta consonante es la que se repite básicamente o tiene mayor preponderancia en el nombre de Dios. Es decir, que nos da la impresión de que de viento, de soplo, de espíritu, que es la idea principal del nombre de Dios. Lo interesante de todo esto es que gramaticalmente hay unas palabras que se clasifican, gramaticalmente se le llaman onomatopeyas. Es decir, esas palabras son aquellas que tratan de darle sonido básicamente a reacciones que tenemos. Es decir, se trata de la imitación o recreación del sonido de algún término o de algo que significa. Por ejemplo, cuando tú chocas con algo, como el ouch, como cuando tú gritas, wey, como ese tipo de palabras que gramaticalmente es confuso escribir, pues
Onomatopéyicamente se puede escribir básicamente, como se escribe como ouch, todo eso, como cuando tú gritas, cuando algo choca con un objeto, eso es onomatopéyicamente. Lo interesante de esto es que para los hebreos, escuchen esto es muy importante esto. Para los hebreos, cuando ellos respiraban, no como se escribe la palabra respiración, sino cuando ellos respiraban, como esa acción de inhalar y exhalar, ¿sabe cómo se escribía? Se escribía YHVH. Es decir, se escribía como el nombre de Dios. ¿Quiere decir entonces que es el nombre de Dios el sonido de la respiración? Cuando un escriba de la antigüedad tenía que escribir ese nombre tan sagrado, ¿tú sabes qué hacía? Se detenía y respiraba para experimentar el nombre de Dios antes de escribirlo. Cuando tú naces, lo primero que tú haces, ¿qué es? Respirar. Cuando mueres ya tú no respiras más ahora. Es decir, que tu vida básicamente, ¿qué tienes que hacer? Depende de mencionar el nombre de Dios. Cuando estás en ansiedad, cuando tú te agitas, respiras más fuertes. Ahorita su nombre. Y a veces a mí me ha pasado mucho que me he encontrado con personas ateas. Pero lo interesante es que cuando un ateo le dice a uno, Dios no existe, podríamos escuchar su respiración. Porque para él decir la palabra que niega la existencia de Dios, necesita mencionar su nombre. La verdad es que todo lo que vive, seres humanos, animales, árboles, todos ellos respiran. Mencionan continuamente el nombre. Lo interesante también es que hoy sábado se está yendo, pero este domingo, promedio, estadísticamente, tú vas a respirar 26,000 veces. Es decir, que vas a vivir mencionando el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a vivir mencionando su nombre, porque tu existencia depende de Jehová. Así que detente, respira, menciona y experimenta su nombre. Para los hebreos, ellos entendían claramente que Dios era más que esas consonantes. Por eso, onomatopéyicamente lo mencionaban como escribían la respiración. Porque sabían que sin Dios, literalmente, estaban perdidos. No había ocupación, no había salida. Cuando un ser humano no puede respirar, automáticamente pierde la vida. Por eso sin Dios, literalmente, estamos perdidos. Por eso decía David, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú, solo Altísimo, sobre toda la tierra. Dios te bendiga. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor.
mi pan, Señor.